Y aquí empezamos, como ya lo habíamos anunciado, el Ministerio de Salud anuncia que dará seguimiento a las personas que sean vacunadas a través de sus cédulas de ciudadanía. Las autoridades de salud aseguran que además que se instalarán 10.000 puestos para la distribución de vacunas. El ministro de Salud es optimista acerca de la fecha de llegada de las primeras vacunas contra el COVID-19. Desde la academia, médicos consideran que habría que esperar un poco más. Sin embargo, ya Juan Carlos Ceballos anunció que las vacunas serán distribuidas con un seguimiento a través de la cédula de identidad. Porque ¿cómo garantizo yo que 6 meses después tiene todavía anticuerpos? Para eso estamos diseñando un sistema bien sofisticado de trazabilidad. De esa forma, se leerán las cédulas de identidad en 7.000 dispensarios, 2.000 del sector público y 7.000 privados. Al respecto plantea varias preguntas el médico y experto epidemiólogo Enrique Terán. ¿Quiénes van a ser el grupo vacunal? Se ha hablado, y creo yo que eso es correcto, que la primera línea va a ser de vacunación personal de salud, policía, ejército. Tenemos también personas que tienen algún grado de discapacidad, la gente que tiene más de 65 años de edad. Después podemos hablar un poquito más de áreas estratégicas. Dijo el ministro que en Ecuador una tercera parte de la población ya se contagió y aún no hay evidencia acerca de cómo será suministrada la vacuna para este porcentaje de la ciudadanía. No sabemos si es que van a necesitar o no la vacuna o simplemente un refuerzo, no, una dosis o 2 dosis, no sabemos. Según el ministro, ya entregaron un adelanto de $11 millones a la iniciativa COVAX Facilities para garantizar recibirlas. Y reiteran que la ARCSA realizará todos los controles también a las importaciones privadas. Las comercializaciones privadas tienen que comenzar a tener un camino en el que obtener el registro de registro sanitario va a ser la única opción. Y pese a que todavía se requiere más información, todos están claros en que no debe cuestionarse la importancia de colocarse las vacunas. Es más, piden una campaña. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Los trabajadores y empresarios no llegaron a un acuerdo sobre el salario básico unificado. Ahora el Ministerio de Trabajo deberá tomar una decisión hasta el 30 de noviembre. Aún no está definido si se mantiene el valor actual. Llegaron con sus carteles y con sus banderas. Los trabajadores acudieron al Ministerio de Trabajo para exigir un incremento en el salario básico unificado para el 2021. ¡Un sueldo digno! ¡Un sueldo digno! Este viernes se desarrolló la reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, a la que acudieron representantes de los trabajadores y empresarios. Tras 3 horas de reunión no llegaron a un acuerdo. Los trabajadores rechazaron esto, pues pese a que inicialmente solicitaban un incremento del 20% al salario, finalmente pidieron un 5%, es decir, $20 más. Tratando de buscar una respuesta de la parte empresarial, como siempre, negado. Hemos planteado que habría que revisar la realidad de los diferentes sectores de empleadores, que en su 97% son micros y pequeños, que básicamente son hasta 49 empleados. Por eso no llegaron a un acuerdo, lo que deja en manos del Ministerio de Trabajo la decisión. La Constitución habla de un incremento progresivo. Si el salario se mantiene, lo vamos a analizar con nuestro cuerpo jurídico, podríamos presentar una acción de inconstitucionalidad, porque no puede haber un cero al incremento, a la fijación del salario básico. Tiene que haber un incremento porque así lo demanda la Constitución. Mientras los empresarios sostienen que la fórmula que tiene que aplicar el Ministerio de Trabajo implicaría una reducción del salario. Se debería aplicar el 118 del Código del Trabajo en virtud de que sí existe un documento de inflación proyectada determinando un menos 0.73% para el 2021. Eso podría implicar inclusive una reducción del salario. Según Gómez de la Torre, esto sería de $3, aunque sostiene que respaldarán si el salario se mantiene en $400 para el 2021. La decisión del ministerio debe anunciarse hasta el 30 de noviembre. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Tribunal Penal que lleva el caso de lavado de activos en contra de la ex coordinadora del IES, Marisol Larrea, entró en una etapa de deliberación. En los próximos días se dará a conocer una nueva fecha y hora para conocer si sentencia o no a la ex funcionaria y 2 personas más.
El sexto proceso en contra de la excoordinadora del IES, María Sol Larrea, entra a su etapa final. Luego de 5 días de audiencia de juicio, el tribunal se retira para analizar las pruebas de cargo y descargo y tomar una decisión respecto a si sentencia o no a Larrea, a su esposo, cuñado y 7 personas jurídicas por el delito de lavado de activos. Según el fiscal Mario Andrés Muñoz, entre 2008 y 2018, compañías de salud en las que los procesados tenían acciones se beneficiaron de contratos irregulares por aproximadamente 91,1 millones de dólares. Crearon una fachada simulando que los montos provenían de proveedores y clientes. Para la defensa de Larrea, el valor es mucho menor. Fiscalía ha sido inconcordante en el tema de números, a pesar de que estamos hablando de un delito financiero. La acusación en contra de María Sol Larrea es por $271,000. Durante el proceso se señaló que luego de que Larrea y su esposo recibieron sentencia por otro proceso, traspasaron bienes y acciones a nombre de sus hijos y cuñado. Además, desde agosto de 2017 hasta el viernes 29 de noviembre de 2019, mientras se encontraba cumpliendo otras sentencias, Larrea recibió un salario mensual de $5,600 provenientes de 3 compañías que también están dentro del proceso. Es político. Fiscalía hasta el día de hoy no ha podido probar siquiera un delito precedente, no ha podido determinar la existencia del delito de lavado de activos. Entonces esperamos que los jueces fallen conforme a derecho. Según el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, el delito de lavado de activos se sanciona con una pena privativa de libertad de 1 a 13 años. Larrea al momento tiene 4 sentencias ejecutoriadas, el archivo de una causa por dictamen abstentivo del fiscal y cumple una sentencia de 8 años de prisión por peculado. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Seguimos, amigos. La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea aprobó el informe para el segundo debate de las reformas a la Ley de Comunicación. En el texto se corrige el error que la misma Asamblea realizó cuando no reformó el artículo 5 sobre la comunicación como servicio público. El Ejecutivo envió en enero de 2019 un proyecto de ley para reformar el artículo 5 de la Ley de Comunicación, pues en 2018 la Asamblea no reformó ese artículo en el que se califica la comunicación como un servicio público. La Comisión de Derechos Colectivos que tramitó esta nueva reforma recomienda sustituir el artículo 5 por el siguiente texto. Para efectos de esta ley se consideran medios de comunicación social a las organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como los concesionarios de frecuencias de radio y televisión que ejercen la difusión masiva de contenidos comunicacionales a través de medios impresos, radio, televisión y audio o video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de Internet. Para el efecto no se considerarán medios de comunicación al espectro radioeléctrico, ya que las mismas son concesionadas por el Estado. Jamás se puede considerar a la comunicación un servicio público cuando el derecho a la comunicación garantizada en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, nos dice que es un derecho humano. Lo que busca esta reforma es guardar armonía con respecto al concepto de medios de comunicación como el conjunto articulado de organizaciones públicas o privadas y comunitarias que ejercen también la difusión masiva de contenidos comunicacionales. La comisión no aceptó una propuesta presentada por el legislador Callejas respecto al control de la propaganda y publicidad del sector público. Aspiramos que esto se pueda recabar mayor información y que se pueda plasmar técnicamente. El informe con 2 artículos y una disposición final deberán pasar a manos del presidente de la Asamblea para que convoque al Pleno para el segundo debate. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Ayer fue secuestrado un abogado en el norte de Guayaquil. La víctima se movilizaba en su vehículo por el sector de Lomas de Urdesa. Los agentes de la Policía Nacional continúan con las investigaciones tras el secuestro de un empresario. El hecho ocurrió la tarde de este jueves en Lomas de Urdesa, norte de Guayaquil. Según las primeras investigaciones, el hombre se trasladaba en este vehículo BMW color azul cuando fue interceptado por un auto negro y 2 motocicletas. Los delincuentes rompieron la ventana del lado del conductor, lo golpearon y se lo llevaron. El vehículo azul quedó abandonado en medio de la vía. La policía ya solicitó los videos de las cámaras de seguridad que se encuentran
encuentran cercanas al lugar de los hechos, mientras que el vehículo fue llevado a los patios de la Policía Judicial para las respectivas investigaciones. Se conoció que los secuestradores se habrían comunicado ya con la familia de la víctima para solicitar una fuerte cantidad de dinero a cambio de su liberación. Joana Ramos, 24 horas. Y 3 muertes violentas se presentaron en apenas 24 horas en Guayaquil y este mediodía se registró un herido más. La ciudadanía se muestra preocupante ante la ola de asaltos y muertes violentas en el puerto principal. Las alarmas se han encendido y muy lejos de parar, la situación se hace más crítica. Este viernes al mediodía se sumó a la lista otro hecho violento en Guayaquil. Esta vez se trata de un trabajador que fue asaltado al salir de una entidad bancaria con $1.500 en la Alborada norte de la urbe. El ciudadano habría sido interceptado por 2 sacapintas en moto para robarle y durante el forcejeo le dispararon en la pierna a plena luz del día. Se encuentra estable, está consciente y fue trasladado al Hospital de Los Sellos. Pero este ha sido apenas la punta del iceberg, pues en Guayaquil se registraron 3 muertes violentas en apenas 24 horas. La última se dio cerca de las 10 de la noche de este jueves. El periodista deportivo Roberto Oña fue asesinado por ladrones. En las imágenes se observa como el sujeto con gorra y camisa azul se acerca al periodista, lo amenaza con un arma y se desencadena un forcejeo. En su intento de huir, el antisocial dispara contra Roberto Oña. Nos impacta que miserables por un celular terminen con tanta hazaña con la vida de un ser humano. Apenas la noche anterior, el miércoles 25, un hombre fue interceptado por un vehículo y recibió 3 impactos de bala, con los que perdió la vida. Y la mañana del jueves un guardia de seguridad fue asesinado al salir de su trabajo. Y es que no son solo muertes violentas, sino también robos. La policía investiga a los sujetos que, disfrazados de guardias, asaltaron a una entidad bancaria ubicada en un centro comercial al sur de la urbe. Ellos sustrajeron $14.000. Ahora se hace el rastreo de números telefónicos a los que la Policía Judicial tuvo acceso. El vehículo en que se movilizaban los criminales fue encontrado y está reportado como robado desde el 17 de noviembre. Se investiga si hay un nexo entre el robo del automotor y los autores del asalto a esta entidad bancaria. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y autoridades del municipio de Guayaquil, de la Gobernación del Guayas y de la Policía Nacional se reunieron para emprender acciones que permitan aplacar estos hechos de violencia. Los recientes y no pocos hechos delictivos registrados en Guayaquil durante las últimas horas los obligaron a convocarse en una reunión urgente. Municipio, Gobernación, Policía, Corporación para la Seguridad Ciudadana, Autoridad de Tránsito Municipal. Todos frente a un solo problema en la mesa: la inseguridad. Tanya Varela, jefa del Estado Mayor de la Policía Nacional, anunció que la institución sumará más efectivos para el patrullaje en la ciudad. Para la próxima semana ya tendremos aquí 500 policías más que estarán sumándose a los 8.000 servidores policiales que tenemos en Guayaquil. Los uniformados recibirán el apoyo del municipio de Guayaquil con alojamiento y dotación de equipos tecnológicos. En lo que necesite, señor gobernador, en lo que necesite, general Varela, en torno a recursos económicos, herramientas, tecnología y personal. En tanto que las entidades municipales también deberán cumplir con su parte del trabajo. Desde los carros sin placas que tienen que controlar la ATM con mucha mayor severidad y poniendo a su gente en las calles, esquina a esquina, hasta nuestro personal de justicia y vigilancia. La Gobernación del Guayas, por su parte, continuará realizando operativos con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero todo esfuerzo resulta en vano, dice la alcaldesa, si la función judicial no se suma a combatir la delincuencia. Yo aspiro, porque también estarán convocados el día lunes, que la Fiscalía y la justicia en general puedan ser parte de este engranaje que estamos armando con la Policía Nacional. Fueron los pronunciamientos tras una reunión anticipada de las autoridades frente a un problema que parece desbordarse. La próxima semana lo harán con el ministro de Gobierno y con el alto mando policial. Ahí adelantaron, se darán a conocer nuevas acciones para ponerle freno a la delincuencia, o al menos intentarlo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias les contamos, aunque todavía no está listo, está previsto un protocolo único de bioseguridad que saldrá del COE nacional y que regirá para las elecciones del próximo año. Según las autoridades, el proceso electoral se cumplirá garantizando la salud.
Pese a que en el CNE hubo cuestionamientos a la aplicación de pruebas a los miembros de juntas receptoras del voto, el ministro de Salud ratificó su propuesta y dijo que se hará un exhorto. Se les va a exhortar que se hagan pruebas. Las pruebas que vamos a utilizar como primera línea son pruebas rápidas, pero de antígeno, que son mucho más costosas y obviamente por ser rápidas se leen los resultados de una manera bastante más breve. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el mismo día? Evitó confirmar con cuánta anticipación se realizarían las pruebas. Lo que dijo es que ya están garantizadas. Que hemos recibido las primeras pruebas rápidas de antígeno y también vamos a hacer una importación grande de pruebas de manera que no falten las pruebas y eso no impida el ejercicio de ese derecho ciudadano. Además explicaron que durante la jornada electoral se manejarán procedimientos de aforos e ingresos. Hay un proceso electoral que hay que cumplir y lo vamos a cumplir de una manera que voy a usar una analogía, como por ejemplo las entradas a los centros comerciales, en las cuales va a haber un distanciamiento. La gente tiene que ir con la mascarilla. Para vigilar el aforo, según el director del ECU 911, avanzaron ya la planificación con el Consejo Nacional Electoral. Vamos a estar con la herramienta distanciados justamente para el tema de las aglomeraciones. En este sentido, esta herramienta no es invasiva, no nos interesa identificar a las personas, sino solamente mide los 2 metros y genera las alertas. En el ECU este lunes se reunirán organizaciones políticas con la presidenta de la delegación de Pichincha para definir estrategias y solicitar respeto al distanciamiento para evitar contagios. Esto se replicará en todo el país. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, buenas noches, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy vamos a hablar sobre qué pasaba con el SARS-CoV-2 antes de que se declare pandemia. Nosotros hemos visto que la COVID-19 había estado activo en Italia aparentemente meses antes de que se detectara el virus en otras partes del mundo. En este sentido, nosotros hemos visto que los casos cada vez son mayores e indicarían que el virus del SARS-CoV-2 podía haber estado ya circulando entre algunas partes del mundo antes de que China secuencie el virus. Esto es importante entender porque obviamente los orígenes de este virus tienen mucho que ver con la dispersión entre la población. Y nosotros hemos visto que los reportes sugieren que desde que se encontró material genético del virus en aguas residuales hasta que se han encontrado en algunos estudios la presencia del virus del SARS-CoV-2, por ejemplo, en anticuerpos o en muestras de sangre que han sido guardadas antes de que empiece la pandemia, pues esto sugiere que nosotros hemos estado expuestos ya a este virus desde mucho antes de febrero. Hemos visto que la semana anterior la revista que se denomina Tumor Journal, que basó una investigación en varias muestras de sangre, ubicó a 959 voluntarios que habían dado su sangre para distintas pruebas de marcadores bioquímicos de cáncer de pulmón. Estas muestras se almacenaron entre septiembre del 2019 y marzo del 2020. Obviamente, algo parecería ser que encendió la curiosidad de estos investigadores. Y ellos lo que hicieron fue tratar de detectar material genético del virus y obviamente la respuesta inmunológica de estas personas para ver si las muestras que estaban guardadas antes de septiembre del 2009 podían o no contener alguna pista que nos diga que el virus ya estaba circulando desde septiembre. Estos son estudios preliminares, son estudios pequeños, pero parecería ser que estos expertos sugieren que el coronavirus pudo ya estar latente en todo el mundo y no necesariamente haberse originado en China en los meses que nosotros pensamos que se originó. Estos datos de los investigadores italianos son particularmente importantes porque muestran en sangre la comparación de hallazgos anteriores con la de otros países y obviamente con algunos otros estudios que no son tan concluyentes parecería ser que nos dicen que el virus estuvo ya circulando en el mundo antes de que nosotros sepamos. Les invito a que nos sigan en el siguiente segmento de Por tu Salud. Les contamos, más de $200 millones en ventas dejará el Black Friday en Guayaquil, según la Cámara de Comercio. Gran cantidad de personas se registra en los centros comerciales donde se intenta respetar las medidas de bioseguridad. Dayana Monroy nos tiene los detalles a esta hora. Hola Dayana, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, esa ha sido la constante a lo largo del día aquí en los centros comerciales de Guayaquil, y es que hoy es el día del comercio y eso se nota. La imagen de un Black Friday en plena pandemia quedó constatada en nuestro recorrido que hicimos por algunos centros comerciales. En algunos locales se observó cómo era complicado respetar el distanciamiento social. Se improvisaban señalizaciones para que los ciudadanos respeten el distanciamiento. Según la Cámara de Comercio de Guayaquil, ellos estiman que el día de hoy, entre Black Friday también y el Cyber Monday, se vendan alrededor de 202 millones de dólares. Esto representa el 23% más de las ventas que han venido realizando diariamente. En el caso de los administradores de los centros comerciales y también de los propietarios de los locales, bueno, obviamente la actitud es positiva. Gracias a Dios, con muchísima afluencia de gente, el centro comercial se viene preparando desde hace meses para recibir a la gente de una forma segura. Mientras los representantes de los centros comerciales aseguran que está garantizado el respeto del aforo. Pues en realidad nosotros tenemos un contador que nos permite saber en cada momento del día cuántas personas hay dentro del centro comercial, así que no tenemos ningún problema con eso, se controla. Y pese a las imágenes que han observado y a la presencia importante de personas en los centros comerciales, lo cierto es que aún no se ha recuperado la cantidad de visitantes que recibían antes de la pandemia. También han tomado la decisión de que no sea únicamente un Black Friday, sino que estemos hablando de un Black Week o de un Black Month, para que las personas sepan que existen promociones durante la semana y durante el mes. Han tomado también la decisión de ampliar el horario de atención en algunos de los locales comerciales, de los centros comerciales de la ciudad de Guayaquil. Este es el reporte a esta hora. Tengan muy buenas noches. Buenas noches, Dayana. Gracias por la información y sí, a cuidar.